¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, ya tenemos el spoiler completo del Battles of Legends Heroes Revenge, esta vez de la mano de la base de datos del mismo Konami. Ahora, vamos a hablar sobre todas las cartas que vienen, por qué vienen, el razonamiento de algunas de estas cartas, qué podrían significar para el futuro, qué nos podrían decir sobre la lista y muchas cosas más. De esto va a tratar el video, así que vamos allá. Primero vamos a hablar sobre las cartas nuevas. De las 42 cartas que pasan del Collector's Pack, que es la versión de Battles of Legends de OCG a TCG, ya hice un video al respecto. Aquí va a estar el video, el link va a estar en la descripción. Si es que no lo han visto, se los recomiendo. Ahí hablo a fondo sobre los arquetipos, cartas que hay que conseguir, cómo funcionan y muchas cosas más. Ahora, vamos a cubrir nosotros las otras cartas que vienen. Primero tenemos al All Eyes Phantom Dragon. Ahora, esta carta es soporte directo para el deck de los All Eyes. Esto me parece bastante extraño porque la carta no es tan útil como tal. Tiene efectos buenos como tal, sí, pero la verdad es que no tienen tanta sinergia. La carta que sí se está esperando desde hace mucho es el Odd Eyes Revolution Dragon. Esta no solamente es para los decks de Odd Eyes, sino para cualquier deck que utilice al Dark Worm. Entonces me parece bastante peculiar que hayan importado esta carta. Deben de tener una buena razón, y si no, bueno, pues simplemente es una carta menos que se queda en el limbo de OCG a TCG. Luego tenemos al High Speed Droid Kite Drake, que es un sincro de 8. Ahora, esta carta la van a utilizar cuando no puedan ir al Crystal Wing o cuando no quieran ir a un segundo Crystal Wing. Como tal, me parece que es una carta bastante buena. No es tan genérica como para poderla utilizar en otros decks, sin embargo es algo bastante bueno para los decks de Speed Droid. Para los monstruos Link que nos van a llegar como importación, primero tenemos a la Vendread Savior, que este es el Link de los Vendread. Ahora, me parece bastante desafortunado que llegue el Link de los Vendread, pero no llegue el de los FA. Sobre el Link de los Vendread, esta carta le ayuda bastante al deck. No lo rompe como lo hizo por ejemplo Double Helix con los Spiral, sin embargo sí les da muchísima más potencia. Ahora, a pesar de las fallas y de los errores que tiene el mismo arquetipo de los Vendread, no se dejen engañar. Esta carta va a ayudar muchísimo. Esta carta los ayuda a ir en jugadas mucho más grandes. Incluso esta carta puede permitirnos dejar muchísimos monstruos Link o dejarnos muchos rituales con los efectos activados. Entonces, esta importación me parece que es bastante buena. El Link del Black Luster Soldier ya sabíamos que venía, sin embargo no había hablado de la carta como tal. Me parece que es una carta fenomenal el hecho de que se haga con 3 nombres diferentes y que sea una versión un poco más débil, más pequeña del Borrelsword, pero con la bondad de que solo necesita 3 materiales. Me parece que esta carta va a tener muchísimo juego. Hay decks que no se pueden permitir ir a Borreload o Borrelsword porque necesitan esos 4 materiales, pero sí se pueden permitir ir a esta carta. Entonces me parece que va a tener bastante juego. Si pueden, consíganla. Si les salen algún sobre, consérvenla. Me parece que va a ser muy útil. Luego tenemos el Link de las Harpies. Ahora, este Link ayuda bastante a su mismo arquetipo. Me parece que no es tan útil como para usarlo de una manera genérica, excepto por el efecto de que puede destruir nuestras propias magias y trampas. Ahora, no sé si exista una forma de poder utilizar unas cuantas cartas Harpies para poderlas utilizar como un motor, pero bueno, la verdad es que esto entra en la misma categoría que cualquier carta Link que nos llegue en realidad, o cualquier carta de OCG. Mientras menos cartas estén atrapadas en ese limbo de que no sabemos cuándo van a llegar, me parece que es mucho mejor. Además de que no podemos ignorar de que las Harpies han estado teniendo relevancia. Si vieron ustedes el campeonato de Europa el fin de semana pasado, o si supieron del top que hizo, que me parece que fue en el Nacional de Francia, las Harpies están empezando a tener un poco de movimiento. Entonces me parece que es un deck que no hay que perder de vista. Considérenlo como las Lunalight. Hay mucha gente que, incluyéndome, no dábamos nada de crédito a las cartas Lunalight, pero ya se demostró que tienen mucha potencia. Solamente hay que aprender a usar qué cartas usar y qué cartas no usar. El Double Headed Anchor Knuckle, que es el Link de los trenes, me parece que es una importación bastante buena. Ya se veía venir considerando que nos llegaron todas las cartas de tren a inicios de año. Desafortunadamente esta carta no es tan genérica como otras que ya existen. A pesar de que sus materiales son 2 máquinas, su efecto es muy específico para los trenes. Entonces, si ustedes están buscando un monstruo Link de máquina genérico, les recomiendo más utilizar tanto el Platinum Gadget o el Clifford Genius. El Link de las Traptrix les da bastante velocidad a este mismo deck. El hecho de que cada uno de sus efectos nos pueda generar una ventaja es algo bastante bueno. Pienso que las Traptrix podrían en algún momento volver al meta, pero van a necesitar otro arquetipo que las
complemente muy bien. El High Speed Droid Rubber Band Shooter, que es el link de los Speed Droid, me parece que es una carta bastante buena. Tiene sentido que llegue en este momento por los movimientos que se han venido dando y también por las importaciones. Ahora, esta carta hace que prácticamente utilizar Terror Top todos los turnos sea algo viable, y ignoro si se puede utilizar una pequeña cantidad de cartas de Speed Droid para poderlas utilizar como un motor, pero bueno, mientras más monstruos Link tengamos, mejor. Luego tenemos el Psyframe Lord Lambda. Ahora, esta carta me parece que junto con el Salamangreat Almirage van a ser las cartas que tengan más impacto competitivo. ¿Por qué? Primero que nada, este Link es genérico, se hace con 2 monstruos pero no pueden ser tokens. Luego, su efecto es que nos permite que podamos utilizar nuestras cartas Psyframe incluso teniendo monstruos en el campo, que es la restricción que tenían estos mismos monstruos. Los Psyframes se utilizan o utilizaban, como lo quieran ver, en decks que hacían muchísima búsqueda, que utilizaban muchos efectos antes de poder poner un solo monstruo en el campo. Esto para poder utilizar al máximo el potencial por si el oponente tenía una hand trap, y ahí podríamos contrarrestar su jugada. Lo que abre este Link es la posibilidad de que, a pesar de que ya tengamos monstruos en el campo, van a tener que seguir cuidándose de las cartas Psyframe, sea que las tengamos o que las podamos incluso buscar con su segundo efecto. El Link de los Magical Musketeer es una buena adquisición. Esto les va a abrir la posibilidad de que puedan ir segundo, que era algo que le dolía bastante al deck. Ahora, el efecto de poder invocar monstruos igual a número de magias del oponente o agregar magias y trampas igual a número de monstruos del oponente es un efecto increíble. Sin embargo, precisamente por esto esta carta es muy vulnerable a cualquier tipo de hand trap, llámese Veiler, Impermanence, Ash Blossom. Entonces, por esta parte está equilibrado. No creo que vaya a ser que los mosqueteros vayan a ser meta, esto porque no tiene tanta potencia como por ejemplo lo tenía el Double Helix. Sin embargo, me parece que esto sí va a obligar a que la mayoría de jugadores aprenda a jugar alrededor de esta carta, o que empiece a tomar sus precauciones sobre si se llegan a encontrar un Magical Musketeer. El Link de los Gimmick Puppet no tiene ningún uso fuera de su mismo deck, pero me parece que ya es bastante bueno que ya lo tengamos. Recordemos que el soporte nos va a llegar en el Legendary Duelist. Por último tenemos al Salamangreat Almirage, que es un Link 1. Ahora, esta carta me parece que la cantidad de combos que abre, posibilidades e impacto que va a tener es muy importante. Entonces, incluso hice un video hablando al respecto. Si ustedes no están familiarizados con él, el link va a estar en la descripción. Ahora, si ustedes se llegan a hacer de esta carta o de Lambda, sea que la compren a buen precio o que la consigan en un sobre, me parece que van a ser cartas que van a ser muy relevantes en el futuro y que son cartas que hay que tener. Luego tenemos Stardust Mirage, que es una carta trampa que revive. Si bien en papel es buena, la verdad es que el efecto es lento y es circunstancial, así que ni siquiera voy a desperdiciar tiempo en esta. La siguiente carta es Dark Sacrifice, que me parece que es muy interesante, tanto por el efecto de protección, tanto por la carta que debemos enviar. Primero que nada, esta carta nos va a proteger una carta, pero debemos luego de enviar un monstruo de nivel 3 de oscuridad de nuestro deck al cementerio. Ahora, rápidamente se nos viene a la cabeza monstruos de nivel 3 de oscuridad. Están los Phantom Knight y obviamente los Burning Abyss. Pero esta carta también se va a utilizar en decks de Mystic Mine, ya que es una forma extra de proteger nuestro Mystic Mine, y el costo de enviar al cementerio es enviar a la misma Lilith que ya utilizamos para esta estrategia. Entonces, me parece que esta carta va a tener juego competitivo, va a ser una capa más que vamos a tener que romper si es que queremos poder jugar a través de la estrategia del Mystic Mine. Y esas son todas las cartas nuevas. Ahora vamos a pasar con las reimpresiones. Primero tenemos Foolish Burial y Symbol of Friendship. Ahora, Foolish Burial me parece que era muy merecido que tuviera esta reimpresión. Esta carta tiene muchísimas reimpresiones en común, pero para tenerla en una versión foil es algo cara. Entonces, sea que venga en ultra o en secreta, me parece que es muy adecuado para el que sea que quiera tener una versión foil. El Symbol of Friendship me parece que es una carta de anime, entonces es bueno que la reimpriman. Sin embargo, para juego competitivo, para cartas valiosas, la verdad es que me parece un espacio desperdiciado, pero entiendo que nunca van a dejar de reimprimir estas cartas que aparecieron en el anime. Ahora, las cartas Hero que se reimprimen son Vision Hero Bion, Vision Hero Witch Rider, Elemental Hero Stratos, Vision Hero Trinity, Destiny Hero Dangerous, Elemental Hero Neos Knight y por último Elemental Hero Absolute Zero. Voy a hablar un poquito de cada una. Primero que nada, el Vision Hero Bion me parece que es una reimpresión muy buena. A pesar de que esta tuvo una reimpresión en el Dual Power, esta carta es esencial para la estrategia de los Dark Warrior,
de los Vision Hero o prácticamente de cualquier deck Hero en general. Así que el hecho de que tenga una reimpresión adicional me parece que va a hacer que esta carta tenga, al menos por un tiempo, tenga un precio muy accesible. Luego la Witch Rider entiendo que la reimpriman porque vienen los monstruos de Vision Hero, sin embargo me parece que no muchos jugadores van a utilizar esta carta. Sumado a que ignoro honestamente el precio, pero creo que no es una carta tan cara a pesar de que su impresión fue en el Battles of Legends original. Elemental Hero Stratos es una reimpresión muy bienvenida, pero que me hace pensar dos cosas. Primero que nada, que vamos a seguir los pasos de OCG y que esta carta va a subir a 2 y si no hace nada los decks de héroes por fin va a llegar a 3, lo cual sería algo fenomenal honestamente. O la otra es que Stratos tuvo un cambio de texto. En su versión original me parece que solamente daba soporte a Elemental Hero y a Evil Hero o Destiny Hero, no recuerdo bien. Ahora, este texto se cambió y el efecto de Stratos es que puede agregar cualquier carta héroe, no importa de qué arquetipo sea, pero tiene que ser héroe. Entonces, me parece que esto podría ser por esa parte. Vision Hero Trinity y Destiny Hero Dangerous me parece que son un desperdicio. Primero que nada, el Vision Hero Trinity tuvo una reimpresión en el Shadows of Valhalla. Esta reimpresión no fue ni hace un año. Además, esta carta solamente se llega a utilizar a uno en los extra deck. Y luego el Destiny Hero Dangerous, a pesar de que es agradable el incremento de rareza, esta carta ya tuvo dos reimpresiones, las dos en común. Entonces esta carta está lejos de ser muy necesitada y sumado a esto es una carta que no cualquier deck llega a utilizar. Me refiero a que esta carta incluso no está en todos los decks de Hero o de Destiny Hero incluso. No es como una carta como Dystopia o Dominance, que son cartas que tienes que jugar sí o sí. Esta carta depende mucho de la elección de jugador. Hay quienes consideran que es una carta mala, hay quienes consideran que es una carta muy buena. Entonces como dije, estos dos espacios me parece que es un desperdicio. Y por último tenemos Elemental Hero Neos Knight y Absolute Zero. Absolute Zero no necesita una reimpresión. Desde que entramos a la era Link, el uso del Elemental Hero de agua más popular, que es Bubbleman, cayó mucho en desuso por cómo se invocaba. Luego Absolute Zero ya tiene, me parece que 2 o 3 reimpresiones, entonces está lejos de ser una carta cara. Si están buscando cartas Hero del extra deck que necesitaban reimpresión, pudieron haber ido por Masked Hero Dian o Masked Hero Acid, que son cartas que sí se utilizan o que se utilizan mucho más que la Absolute Zero. Y por último está el Neos Knight. Esta carta no tiene uso. Este espacio debió haber sido para el Elemental Hero Air Neos, que ya había hablado que esta es la carta más útil para los Neos Patient y que desafortunadamente no tiene una reimpresión. Por la parte mala tenemos confirmado que Neos Knight va a ser la carta que nos va a llegar. Ahora, si queremos ver el lado amable, es que Konami sí está poniendo atención en sobre qué cartas necesitan esa reimpresión. Sin embargo, a pesar de que pongan atención, nos van a dar una carta que no va a hacer absolutamente nada, o al menos al momento de hacer este video no tiene ningún uso. Me parece que sigue siendo un espacio desperdiciado. Esperemos que el Air Neos venga en otro paquete en el futuro. Sin embargo, me parece que esta era una muy buena oportunidad y que fue desperdiciada. Luego tenemos al Dragonecro Nethersoul Dragon. Si ustedes vieron el video de las reimpresiones, les recomendé que se deshicieran de esta carta. El hecho de que solamente existiera Gold, que hubiera muy pocas copias y que tuviera un precio exorbitante para la cantidad de decks de zombies que hay, era algo que anunciaba bastante su reimpresión. El hecho de que ya tengamos confirmada la reimpresión, de que muchas cartas zombies vayan a venir en la Megalata, que Super Poly venga en Duel Devastator y que el Structure Deck de zombies fue lanzado no hace más de un año, me parece que están todos los elementos para que si alguno de ustedes se quiere unir a jugar zombies, están en un momento muy bueno para ello. Además, si un deck zombie se llega a volver meta en algún momento, me parece que deben de tener esta carta a uno en su carpeta por cualquier cosa, para que tengan su blanco de Super Poly. Luego tenemos Lunalight, Crimson Fox y Kaleido Chic. Ahora, el Lunalight ganó un YCS este mismo año y también tuvo un top, no utilizando fusiones, pero sí como un motor en el Campeonato de Europa del fin de semana pasado. Así que las cartas Lunalight ya mostraron su valía. Sobre estas mismas cartas, la Crimson Fox, ignoro si se utiliza siquiera en el deck. Yo no tengo experiencia con el deck, así que si ustedes lo utilizan y saben si se utiliza, por favor déjenlo en los comentarios y confírmenme que esta fue una buena reimpresión. Pero por la parte de Kaleido Chic, sí sé que esta carta es prácticamente la que mueve el deck, es la carta más importante, y el hecho de que tenga el aumento de rareza porque existía solamente común, me parece muy adecuado. Por la parte de Crimson Fox, me parece que se pudo haber reimpreso mejor la Black Sheep o el White Rabbit, me parece que
vez también existe la posibilidad de que, como sucedió el año pasado, por ejemplo cuando lanzaron las 3 cartas Noble Knight que eran Merlin, Brothers y Medraut, estas cartas estaban muy fuera de lugar. Si bien necesitaban la reimpresión, la verdad es que el Noble Knight no era un deck que tuviera movimiento en absoluto. Lo que sucedió fue que después nos enteramos que venía soporte como tal. Entonces quizás estas 2 cartas vayan a ser muy importantes, o simplemente nos estén indicando que ya va a venir el link de los Lunalight. Luego tenemos Predaplast, que es soporte para Predaplant. Los mismos Predaplant van a tener soporte en el Legendary Duelist que nos llega en octubre. Ahora, sin embargo, pienso que la elección de esta carta fue un poco extraña, porque tengo entendido que esta carta se utiliza a 1 o 2 máximo en las construcciones de Predaplant. Pienso que este espacio pudo haber sido utilizado para incrementarle la rareza a otra carta, como por ejemplo Darlingtonia Cobra, ya que nos vino Orphis Scorpio en el Dual Power, o para utilizar una reimpresión de alguna de sus fusiones, sea que no existen una rareza más alta o que ya están alcanzando un precio más alto. Luego tenemos a Dino Wrestler Pancratops y al Borrelsword Dragon. Para Dino Wrestler Pancratops es la mejor carta de side deck que existe. La forma de invocarlo es muy simple, solamente tiene que controlar el oponente más monstruos. Esto ni siquiera indica que no debamos de controlar monstruos. Es un monstruo de 2600 de ataque, se puede tributar como un efecto rápido para destruir una carta del oponente. Entonces esta carta me parece que es la mejor side que existe hasta el momento. El hecho de que tenga un incremento de rareza me parece que es algo bastante justo. Muchos la estábamos esperando que llegara como una super de OTS o incluso una Ultimate, pero el hecho de que venga aquí me parece que es muy bueno. Por la parte del Borrelsword Dragon, el Borrelsword Dragon es la carta que se puede robar muchísimos juegos. Siempre y cuando tengan acceso a esos 3 monstruos de efecto para poder pasar por esta carta, van a asegurar que le van a poner mucho daño al oponente. Esta carta dudo mucho que vaya a venir en el Structure de los Rocket, entonces si ustedes pueden hacerse de esta carta, es una carta que les va a servir desde que la obtengan hasta que prácticamente se acabe el juego o ustedes dejen de jugar. Va a ser muy difícil que exista un monstruo que pueda superar lo que hace el Borrelsword Dragon en la parte de todo el daño que hace. Puede cambiar un monstruo a defensa, entonces sería bastante bueno que ya se hicieran de esta carta si no la tienen aún. Luego tenemos Salamangreat Sanctuary y Will of the Salamangreat. Ambas cartas solo existían en común. Ahora, el campo se utiliza en todas las construcciones de Salamangreat, lo que hace esta carta muy buena como una reimpresión. Y luego el Will of the Salamangreat es una carta que al inicio, cuando los Salamangreat llegaron a TCG, no era muy popular. Sin embargo, a raíz de resultados de torneos se ha visto que esta carta es muy buena. Si ustedes no saben, lo que hace es prácticamente un Monster Reborn o una invocación especial de la mano por turno, o incluso llega a ser una especie de Soul Charge para el arquetipo. Me parece interesante que hayan elegido estas 2 cartas para reimpresión. Las 2 cartas merecían bastante la reimpresión, el incremento de rareza. También se puede decir lo mismo de Falco o de Jack Jaguar. Sin embargo, quizás esta sea forma de decir de Konami de que sí va a golpear a los Salamangreat, pero no los va a golpear de manera tan severa como sucedió en OCG. En lo personal, yo estoy esperando que Gazella caiga a 2, no a 1 como en OCG, sino a 2 para que el deck siga siendo viable pero tenga problemas de consistencia, y en la siguiente lista, la que estoy esperando que salga en octubre o noviembre, es allí donde sí le van a dar el golpe definitivo. Hay que esperar unos cuantos días para saber qué es lo que va a suceder, pero al menos estas reimpresiones es lo que me indican a mí y siguen siendo bastante agradables si ustedes quieren tener un deck con una rareza mayor. Cyberstein es otra carta que necesitaba la reimpresión. Es algo muy bueno que incluso va a tener un incremento de rareza, porque incluso en su versión cara solo existía Super. Ahora faltaron los blancos del extra deck para esta carta. Sin embargo, no dudo que estos vayan a estar en el Duel Devastator. Wyverbuster y Collapse Serpent me parecen 2 reimpresiones que son muy buenas, a pesar de que estas cartas tienen muchísimas reimpresiones en común. Si ustedes se querían hacer de una versión foil, era algo bastante costoso. Estas cartas son muy populares. Si su deck utiliza una cantidad considerable de monstruos de oscuridad o de luz, prácticamente podían poner este engine allí y les iba a dar acceso a las jugadas de War Dragon. Ahora también se me mencionó que estas cartas probablemente sean golpeadas en la lista, y sí podría ver que estas cartas cayeran a 2. Caer a más me parecería algo demasiado severo. Sin embargo, bueno, pues al momento tenemos la reimpresión y me parece que es una reimpresión que va a ser recibida bastante bien. Luego tenemos Artifact Lancia y Artifact Sight. Primero, Lancia es una carta que ya sabíamos que venía. Esta es la carta que ha impedido que Orcust en conjunto con Abyss Dweller sea la potencia que yo creí que iba a ser en TCG. Por la parte de Sight, muchos decks de Salamangreat le tienen como side deck o incluso como main deck en la posibilidad de que vayan primero. Sumado a esto, siempre pasa cada formato. Si algún deck en algún punto hace un top utilizando el engine de los Artifacts, esta carta se dispara inmediatamente.
por lo que el hecho de que tenga una reimpresión me parece que es bastante bueno. Con esto, las 4 cartas principales que son Sight, Lancia, Moraltag y Sanctum ya tienen una reimpresión, lo que lo hace muchísimo más accesible a cualquiera que las quiera comprar y utilizar. En otro video mencionaba que un arquetipo muy seguramente iba a recibir una reimpresión completa en el Battles of Legend. Sin embargo, no me imaginé que fueran a ser las cartas Shaddoll. Si bien faltaron cartas Shaddoll, me parece que la reimpresión de 4 nos está diciendo bastante. Las cartas que van a reimprimir son Falco, Hedgehog, Squamata y me parece que Beast. Ahora, las cartas Shaddoll más populares son Dragón y Beast. Dragón porque es la carta que nos permite destruir magia o trampa, y Beast porque nos permite tomar una carta. Recordemos lo que ha sucedido con las reimpresiones de los arquetipos en el Battles of Legend. Primero tuvimos a los Lightsworn, que fueron relevantes en el meta en ese momento. Luego tuvimos a los Noespecian, que al momento no tuvieron sentido, pero luego tuvimos el soporte unos cuantos meses después. Entonces, para las cartas Shaddoll me imagino que va a suceder lo mismo. Sea que los empecemos a utilizar como un motor y que sean cartas muy importantes y que por esto las están reimprimiendo desde este momento, o que vayan a recibir soporte directo como tal, me parece que es bastante bueno que se empiecen a hacer de estas cartas y de las cartas faltantes. Las cartas faltantes muchas ya tienen reimpresión, otras no las tienen. Cartas que ya tienen reimpresión que sería bueno que consiguieran serían Shaddoll Fusion, el Shaddoll Fusion, Shaddoll Construct, el Shaddoll Construct y Winda. Estas son las que sí tienen reimpresión. Por la parte de las que no tienen reimpresión son el Shaddoll Shekinaga, la fusión de agua, la de fuego, la de viento. Entonces esto es más bien como una precaución. Me parece que Konami rara vez llega a reimprimir cartas, que sí llega a suceder, pero que rara vez reimprime este grupo de cartas si no van a ser utilizados en el futuro. Luego tenemos Subterror Guru, que es la parte principal de la estrategia de Subterror Control. Esta carta se merecía tener una rareza mucho más alta desde el inicio. Esperaba que llegara en un OTS, pero la verdad es que me parece algo bastante bueno. Herald of Darklight y Necrocycle eran las únicas cartas que faltaban para que prácticamente todas las cartas que utilizan los Necros tuvieran una reimpresión. Con esto se completan todas las cartas y por fin Necros pasa a ser un deck que puede adquirir la mayoría de las personas. Todavía está el problema de que se necesita el Pot of Extravagance, pero el Pot of Extravagance muy seguramente va a ser utilizada para empujar el producto que nos llegue en marzo o abril, o incluso para el Battles of Legend del siguiente año. Interrupted Kaiju Slumber es una carta bastante agradable, honestamente yo no la esperaba. El hecho de que esté a 3 y de que en su momento haya aparecido Super sin una reimpresión hacía que cualquiera que quisiera comprar esta carta tuviera que desembolsar una cantidad considerable. Summon Limit ya sabíamos que venía, es una carta que les recomiendo que se hagan en el momento en que salga o cuando consideren que tiene un muy buen precio para que se puedan hacer de ella. Las cartas Sky Striker que vienen son Ray, Afterburners, Widow Anchor y Engage. Ahora, estas son las 4 cartas más importantes del arquetipo, me parece. Las cartas que se van a encarecer a raíz de esto van a ser Multiroll y Área Cero. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme si Konami saltó la reimpresión de Multiroll, que sigue siendo muy importante, porque va a ser golpeada en la lista. Hay que recordar que Sky Striker todavía es muy competitivo y al menos como se ha manejado Konami la mayoría del tiempo, no le gusta que un deck se mantenga tan relevante simplemente porque esto no ayuda a la venta de su producto nuevo. Entonces yo estoy esperando que Sky Striker reciba otro golpe. Mucha gente ha teorizado sobre qué carta debe ser golpeada. Se ha dicho que Multiroll puede caer a 1 o incluso a 0. Se ha dicho que Widow Anchor a 1, Engage a 1. Ya tenemos Kagari a 1 y también ya tenemos Drones a 1. Entonces me parece que con un golpe adicional este deck va a caer del juego competitivo, pero va a seguir siendo muy útil como un motor. Y por último tenemos al número 93, Utopia Kaiser, que hasta esta reimpresión solamente se podía conseguir si habían ganado un torneo importante. Ahora, esta carta abre la posibilidad a unos combos interesantes, sin embargo no creo que vaya a tener uso competitivo, o al menos no se le ve que vaya a tener un uso competitivo pronto. Esas son todas las cartas que van a venir en el Battles of Legend. Honestamente tienen muchas más cartas útiles de lo que yo esperaba. Esperaba que fuera esta como una especie de repetición de lo que sucedió el año pasado, que muchas cartas al momento tuvieron mucho valor y que incluso después otras tuvieron un valor muy alto, pero fue conforme empezó a evolucionar el meta. A pesar de que tiene una muy buena cantidad de cartas útiles, me parece que hay muchas cartas que faltaron de reimpresión. Si bien están los Chaos Dragon, Herald of Darklight y Dragón Negro, Nethersoul Dragon, que son cartas que necesitaban mucho esa reimpresión, pienso que todavía hay cartas que faltan de reimpresión y que son muy necesarias aún. Cartas como Last Warrior from Another Planet, Elemental Hero Air Neos, Blue Eyes Alternative White Dragon, The Hidden City para los Subterror, son cartas que pudieron haber utilizado la reimpresión. Hubiera sido una oportunidad muy buena porque son decks que son relevantes
relevantes o que no han dejado de ser relevantes o que recibieron soporte en el último año y que hay mucha gente que está esperando solamente una o dos piezas que sean reimpresas para poder jugar esos decks. El problema que esto presenta es que a menos de que la carta que les haga falta sea una pieza de side deck esencial o de extra deck también, esta carta podría venir en el tool Devastator. Sin embargo, cartas como por ejemplo el Air Neos o el alternativo son cartas que no entran en ninguna de las dos categorías, entonces estas cartas solamente van a ser reimpresas, me imagino que hasta un OTS, que ya viene otro en camino, o hasta la temporada de reimpresiones del siguiente año, que esto empieza en alrededor de marzo-abril del 2020. Sobre los monstruos Link, me agrada la cantidad de monstruos que llegaron, sin embargo hay otros monstruos que aún faltan. Faltan el de los Six Samurai, el de los DDD, el de los Raid Raptor, el de los Dark Lord. Entonces me imagino que estas cartas van a llegar poco a poco en las expansiones como una de las 8 importaciones, o de nuevo van a llegar cuando empiece la temporada de reimpresiones de nuevo. ¿Sobre qué cartas yo conseguiría de este set? Muy bien, primero que nada me haría de las cartas que no van a perder relevancia aun cuando fueran golpeadas. Cartas como por ejemplo Borrel Sword, Dino Wrestle Pancratops, Artifact Lancia, los links genéricos como el Vendred, el BLS, el Salamangreat Almirage, el Lambda. Todas estas son cartas que no se van a dejar de usar. Si bien van a poder caer en desuso, por ejemplo, si desaparecieran los Orcus del formato la Lancia, me parece que caería en segundo plano y ya nadie le estaría usando como un side deck. Siempre va a ser bueno tener esa carta, sobre todo porque en este set nos llegan en una rareza muy alta. Así que el hecho de hacerse de estas cartas en una rareza alta, como por ejemplo también lo va a hacer Summon Limit, el Pancratops, me parece que son cartas que si bien al principio van a tener un precio promedio y que luego incluso va a poder bajar por el exceso de producto que haya cuando es lanzado, me parece que dentro de un año todas estas cartas que les menciono van a ser cartas bastante caras siempre y cuando no reciban una reimpresión. Asimismo me parece que ya es bastante tarde, pero si ustedes se pueden empezar a conseguir las cartas Shadow que ya les mencioné, sea que tengan una reimpresión o no, sería algo bastante bueno. Si al final las cartas Shadow no hacen absolutamente nada, simplemente pueden quedarse con el deck y tenerlo como algo divertido, o pueden acabar vendiéndolas, pero sería inteligente que tuvieran estas cartas porque el hecho de que estén esas reimpresiones ahí se me hace algo bastante sospechoso. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios si el Battles of Legend como tal les gustó o no les gustó, qué cartas agregarían, qué cartas quitarían, si tienen alguna teoría como yo la tengo de que ya venga soporte para Shadow o que esto nos esté anunciando el link de los Lunalight. Me gustaría saberlo. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.